Ficha de cátedra. Introducción a la política y la metafísica de Aristóteles. Acerca de la metafísica y el concepto de ausía, sustancia. Iniciar el recorrido temático de la asignatura partiendo de algunos conceptos de la filosofía aristotélica nos permite, de manera estratégica, adelantar varias cuestiones de gran importancia para el programa aquí propuesto. En pocas palabras, podemos decir que en Aristóteles se destaca su manera de delimitar el planteo acerca de lo que es, de distinguir las modalidades de su presencia, de establecer los fundamentos últimos y condiciones de su esencia. Indicaremos brevemente a qué nos referimos con la intención de quedarnos con algunos motivos centrales de su teoría, que servirán para avanzar en el propósito de la materia. Aristóteles, 384 a 322 a.C., padre de la metafísica. Es el filósofo que analiza ese principio que sostiene la base más amplia del planteo filosófico, el ser. Pareciera que esta cuestión es un tanto vaga, amplia y que excede los límites del cuestionamiento humano. Pero no es así. Si retomamos la presentación de la materia, veremos que la pregunta por el sentido de todo lo que nos rodea es uno de los rasgos más personales de nuestra existencia. Hay en nosotros una tendencia, paradójicamente natural, a trascender la realidad concreta para indagar en su sentido. Ahora bien, Aristóteles se caracteriza por darle, de cierto modo, entidad a dicho interrogante. De allí la diferencia o distanciamiento de su maestro Platón. Pues bien, para Aristóteles ese origen, sostén o fundamento no es extraño, ajeno o externo. En este sentido, la metafísica o filosofía primera, como él la nombró, sería la madre de las ciencias particulares que abarcan distintas esferas del saber, las teoréticas, las prácticas y las productivas. Cada una de ellas se preocupa por algo preciso de nuestra realidad. La metafísica, como su nombre lo dice, es aquel saber universal que va más allá de lo físico, pues no es un conocimiento parcial de la realidad, aunque no por ello se desentiende de esta, ya que justamente le confiere la posibilidad de ser. Por otro lado, la necesidad de una ciencia de esta índole viene determinada por la necesidad de estudiar, no una parte del ser, sino todo el ser. Pero, bien entendido, el ser como ser, el ser en general, este ser conviene analógicamente a todas las cosas que son. Pero justamente por esta universal conveniencia debe distinguirse rigurosamente sus especies a fin de no convertir la filosofía primera en la ciencia única. La metafísica no es la ciencia única, sino la primera, la ciencia de las primeras causas y principios. En otras palabras, la ciencia de lo que verdaderamente es en todo ser. Por eso la filosofía primera es el saber de aquello a partir de lo cual toda cosa recibe su ser, y el saber del último fin a que el ser tiende. En tal caso, la metafísica estudia el origen, fundamento o principio, arjé, de lo que es, y llama a este lo ente en cuanto ente, o lo ente en cuanto es, a saber, el mismísimo ser. Es decir, el ser es lo que comparten todos los entes. En cada caso concreto, un esto determinado, todo de ti, aquel ente es o tiene la capacidad de ser, gracias a cierta esencia singular que Aristóteles llama ousia, transliterado al latín como substancia, y que en la modernidad deviene sujeto, aquel soporte del cual se predican ciertas propiedades o cualidades. Una vez más, todo ente posee una ausía. Cada ausía expresa esa posibilidad de ser. Sin ella no habría ente. Entonces, cuando hablamos de ser, nos referimos al principio que reside en cada ente. Cuando hablamos de ausía, nos referimos a ese principio de forma concreta. Pero la ausía no es otra cosa que lo que hace que esa cosa sea lo que es, por sí misma, más allá de sus cualidades o propiedades. Accidentes los llama Aristóteles. Por ende, la ausía no representa aspectos del ente que pudieran obviarse para definirlo.
La ousía es lo imprescindible de éste. De ella se predican todos sus modos de ser, por lo que Aristóteles sostiene que todo ente o todo lo que es se puede expresar en ciertas categorías, que la fundamental es la ousía o sustancia, y que luego hay otras, los accidentes, que dependen de esta como la cualidad, cantidad, relación, lugar, tiempo, posición, posesión, hacer y padecer. Estas categorías mutan en el ente y no lo determinan en su esencia. Aristóteles entendió precisamente que la ousía posee ese sentido de hipokeimenon, sustrato. Esto significa que la misma es lo que subyace a todo ente, pero en tanto y en cuanto sí mismo. Por lo tanto, la ousía es lo propio de ese ente en tanto cosa, su fundamento último y esencia. He aquí un dato relevante de su teoría. La ousía es lo que el ente llega a ser. No olvidemos esta frase que será fundamental para nuestra forma de entender al sujeto. Aristóteles considera que la esencia de lo que es no reside netamente en la causa, independientemente de su efecto. Incluso sostiene que, especialmente en los seres vivos como el humano, su esencia resulta de un proceso de realización. Hay un sentido teleológico, una finalidad. En el acto, nuestro llegar a ser, se encuentra la esencia determinada de cada ente. En este sentido podemos decir que el pensamiento de Aristóteles es muy concreto. Entender las cosas es, para Aristóteles, ver lo que las cosas son. Este ser, cosa que para Platón era mero reflejo, es, en cambio, para Aristóteles una realidad. La cosa es substancia de la que se enuncian las propiedades o accidentes. La substancia es, en este caso, lo individual, la auténtica existencia. La substancia es primordialmente aquello que existe, de modo físico o no, mas lo que existe lo hace en virtud de algo que constituye su esencia. Decir algo de la substancia, del substrato, es definirlo. De la substancia se predica la esencia, aquello que la existencia es, aquello en que consiste, su qué o quididad, y el accidente, lo que es, pero de modo contingente. La esencia se halla en la sustancia, porque es aquello que hace de la sustancia un qué, un algo que es, un objeto susceptible de ser conocido. Así, la metafísica es, en rigor, no la ciencia del ser, sino la ciencia de aquello que hace que las cosas sean. El ser o esencia de las cosas, lo que hay en ellas de universal. Esta primera aproximación a la metafísica de Aristóteles y el sentido primordial de la ousía nos brindará ciertas directrices para comprender a qué apuntan otros filósofos que abordaremos y las discusiones que emprenden acerca del sentido mismo del sujeto y su razón de ser. Prontamente nos haremos eco de estas líneas en el marco de un debate vigente y acuciante que la asignatura pretende darse para desconstruir la subjetividad y su objeto. Unas palabras sobre la política y el puesto del hombre en ella. Con todo, otras son también las razones por las cuales este filósofo es un representante fundacional de la filosofía y demás disciplinas. En esta asignatura retomamos, por ejemplo, su libro Politeia, para acercarnos a una manera de comprender al ser humano en tanto ciudadano. Su lectura del hombre como animal político o cívico nos ofrece la posibilidad de interpretarnos como seres sociales en el marco de una comunidad políticamente organizada. Este modelo vendrá de la mano de un cúmulo de críticas que pueden hacerse a su manera de restringir el ámbito público de la vida y los roles que en ella ejercemos cada uno de nosotros. Pues bien, para el filósofo son unos pocos los que efectivamente pueden considerarse ciudadanos. Incluso la división de estos roles viene justificada por un origen natural, que dispone a qué labor estamos predestinados.
Diversos son los motivos a recuperar y cuestionar cuando se atiende a su posicionamiento político. No obstante, no debe perderse de vista el periodo en el cual se gestan sus ideas, su condición de extranjero en la antigua Atenas, a qué modelo político y forma de organización se contraponía, y especialmente su rol de formador. En la propuesta del autor, la polis asume un papel fundamental, y en torno a ella se define la existencia y tarea de cada uno de sus integrantes, sea cumpliendo una función protagónica o subordinándose a sus necesidades. La polis recupera una modalidad concentrada y autónoma de la sociedad, que estaba ya en decadencia, pero que Aristóteles prefirió frente a la magnitud y el dominio del imperio. Encontramos de esta manera la defensa de una organización comunitaria, autárquica. De esta forma, en la noción de autarquía, yace una reminiscencia a la ousia, pues alude a la idea de un fin en sí misma. La polis ofrece una vida digna de ser vivida y autonomía para ejercer la soberanía. Asimismo, el esquema filosófico de la política en Aristóteles representa no solo la idea de una organización comunitaria, sino de un estado natural, propio del hombre. Esa naturaleza es el bios, vida política, vida pública, y la zoé, vida reproductiva u orgánica. En este sentido, la razón por la cual Aristóteles asocia la naturaleza con la vida política es la libertad y un origen constitutivamente social del individuo. La libertad vinculada o localizada en la esfera de lo social nos indica el anclaje en un origen eminentemente y por naturaleza, entre otros. Pues la libertad en la esfera política está caracterizada no solo por las funciones públicas de los hombres que participan en un espacio compartido, sino también por la organización doméstica privada y necesaria en la construcción de funciones que hacen a un todo, es decir, que organizan una sociedad. No obstante, el ser político para Aristóteles funda un elemento sin precedentes, el logos vinculado a un pensamiento racional. Esto quiere decir, por un lado, que el ejercicio de la participación pública se sostiene mediante la palabra o el discurso en un contexto de comunicabilidad. Por otro lado, significa que mediante la palabra se puede discurrir sobre lo justo o injusto, lo bueno, lo malo y lo dañino conveniente. Aristóteles, 1989. Esta estructura de la sociabilidad humana, en colaboración con la participación política, conduce a la felicidad, eudaimonía, y a la vida virtuosa de los ciudadanos. La particularidad con la que aquí nos encontramos es que esa felicidad implica el ejercicio de la libertad, en el sentido de no estar sometido a una autoridad ni al mando de alguien. Vivir, zoé, entre pares, implicaba, sin embargo, que un sector de la sociedad se vea privado de esta vida política. La esclavitud, ser pobre, estar enfermo, eran el infortunio de una vida activa, que se veía imposibilitada de la participación en la polis. Este conjunto doméstico, que hacía también a la participación pública, recorría el proceso de la vida cotidiana y el interior del hogar a la luz de esta esfera pública. Ciertamente, podemos decir de la política, también de la ética aristotélica, que tiene un carácter aristocrático, siendo la expresión de un ideal que no desdeña las realidades y las pasiones humanas, que existen de un modo efectivo y que deben ser objeto de consideración moral y política. Es en ellas donde se revela la característica fundamental del pensamiento aristotélico, la gradación de la realidad, de las realidades y de los actos, la ordenación jerárquica de las diversas esferas, la subordinación de todo cuanto hay fines. En el mundo aristotélico aparece siempre la diversidad articulada y fundamentada por una continuidad.